Programa especial en Punto de Partida. Estamos en comunicación con el licenciado Carlos Pereira Mele, referente en temas de geopolítica sudamericana en la República Argentina. Es director del espacio de Dossier Geopolítico. Es un espacio de debate muy interesante. Él seguramente nos va a explicar, se va a explayar en este sentido. Y siempre es importante analizar la política interna teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, porque si no estamos desacoplándonos y eso es un ejercicio que quizás nos lleve a conclusiones equivocadas. Por eso es muy importante, además de interesante, hablar con especialistas en temas geopolíticos. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, Gracias por la invitación. no, por favor, es importante tratar de entender, antes de hablar de Argentina, de las Malvinas, que es un tema apasionante para nosotros, hablar del contexto actual de la geopolítica internacional, los chispazos que se están viendo entre la administración de John Biden en Estados Unidos, que es el máximo referente de la OTAN. También el rol de Inglaterra, nuestro enemigo histórico, ¿no? Con esta declaración del premier británico hace algún tiempo reciente, ¿no? En el propio Parlamento británico, anunciando el aumento del 40% en ojivas nucleares. Es un tema a desmenuzar dentro de este contexto de rispideces con China, con Rusia, con la Federación Rusa, con Medio Oriente, ¿no? Con Irán. Es algo interesante entender lo que está pasando en el mundo para ver también de qué va Argentina en esto. Claro, claro, te entiendo perfectamente. Bueno, lo primero que le debemos decir a la audiencia que me presento. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas, especialista en geopolítica, y hemos conformado desde hace ya un buen tiempo un equipo interdisciplinario, pero que además conforma grupos de otros países en el que hacemos un intercambio muy fluido de las realidades geopolíticas, pero no lo que baja enlatado, como le decimos, a través de los medios de comunicación masivos, que por supuesto representan intereses, porque en el mundo lo que hoy en día es un gigantesco choque de intereses. Además de un gigantesco choque de intereses, está habiendo un cambio histórico en la humanidad. Está retornando la humanidad a los periodos tradicionales de la historia de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta 1850 aproximadamente, el mundo económico giraba en Asia. Luego, con las revoluciones industriales, la primera y la segunda, todo ese poder, todo ese comercio, toda esa relación se trasladó al mundo atlantista, que le llamamos, que es el mundo que encabezó en su primer momento el Reino Unido de la Gran Bretaña, su socio europeo Francia, en conflicto permanente con el Imperio Alemán, y luego lo asumió el gran hegemón que fue Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto que desarrolló todas sus potencialidades a partir de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente a partir de la disolución de la ex Unión Soviética. Para que pongamos las cosas en cuestión, en la actualidad y en la antigüedad, nada de lo que ocurría en el mundo no afectaba a otra parte del globo terráqueo. No hubiera existido la independencia de la Argentina si no hubiera ocurrido un gigantesco conflicto internacional en Europa, la invasión de Napoleón a España, y que no hubiera ocurrido antes de 1810, para ser más preciso en 1805, la catástrofe de la derrota naval española francesa en Trafalgar, que a partir de ese momento el mar quedó en manos de los británicos por 100 años. O sea, las comunicaciones entre América y Europa quedaron cortadas. Esto para que entendamos la dinámica de las cosas. El sistema mundo de hoy, que eso es lo que
tu pregunta va direccionada, Sí. es la siguiente. Lo que hoy estamos hablando, si lo hubiéramos planteado hace 10, 15 años atrás, y hubiéramos dicho que esto que está ocurriendo hoy iba a ocurrir, muchos nos hubieran llamado para que nos internaran en un psiquiátrico a gran velocidad. O que nos está fallando la medicación psiquiátrica. Porque hasta el año 2001, fíjate las velocidades de los tiempos y de los años. 2001, el máximo momento de expansión norteamericana y poder global. Fue justo el momento en que sufren el atentado de las Torres Gemelas e inmediatamente Estados Unidos realiza una alianza global para atacar el supuesto país de donde habían salido los generadores del atentado, que se llama Afganistán. Un país encerrado en Asia, que no tiene costa, que no tiene salida al mar, un país pobre, atrasado, controlado por una milicia religiosa, militar, que eran los talibanes, que habían sido socios de Estados Unidos para expulsar a los soviéticos. Fíjate la vuelta de la historia. Año 2021, o sea, hace 20 años que la invasión ha estado vigente, 20 años de guerra, 20 años de ataque. Los norteamericanos han usado todas las últimas armas que fabricaron, una bomba gigantesca que dicen que entra hasta 50 metros bajo tierra y estalla. Han usado drones, han asesinado gente en forma selectiva y no tan selectiva. También, por una rara casualidad, ese país que es un gran productor de heroína, porque por la amapola, quintuplicó la producción durante la invasión norteamericana y de sus socios de la OTAN. Y ahora John Biden dice que el 1 de mayo, o sea, dentro de muy pocos días, inician el retiro total de Afganistán y que tiene que estar terminado para el 11 de septiembre, o sea, justo cuando se cumplen los 20 años. Y también, por supuesto, su socio colateral, la OTAN, ha dicho nos vamos más rápido que Estados Unidos. Ahora, ¿qué está por ocurrir cuando ocurra eso? El talibán rodea las ciudades grandes que están bajo el control del gobierno, ese gobierno que podríamos llamarlo títere con mucha seguridad, de los occidentales, los invasores. ¿Qué va a pasar cuando se retiren? Iba a caer como cayó el gobierno de Vietnam del Sur el día que Estados Unidos se retiró. 3 meses después, Saigón cayó en manos de las tropas de Vietnam del Norte. Bueno, acá va a ocurrir absolutamente lo mismo. Entonces estamos en presencia de algo increíble. Una segunda terrible derrota del hegemón militar, política, porque yo quisiera decir, ¿qué va a pasar con todos los socios que participaron en la guerra? Ahora, ¿qué va a pasar con los países que rodean a Afganistán? Que tenían bases militares, que tenían alianzas estratégicas, etcétera, etcétera. Todos van a decir, Estados Unidos no nos garantiza nada, no nos garantiza ninguna seguridad, no nos garantiza cumplimiento de ningún tratado. Estoy haciendo este ejemplo centralizado para ahora entrar en el gran conjunto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, para el 2001 hasta el 2005 la hegemonía norteamericana era absoluta en todos los ámbitos: económico, político, militar, tecnológico y cultural. Se nos hizo la famosa globalización asimétrica en el famoso acuerdo de Washington, en que nosotros teníamos que cumplir un rol y ellos cumplían el rol de el zorro dentro del gallinero. Bien, todo eso hace 15 años se ha revertido absoluta y totalmente. ¿Vamos a creer los argentinos, que muchas veces nos creemos ombligo del mundo, que eso no va a tener consecuencias? ¿Que eso no va a tener un cambio sustancial en las relaciones internacionales, en las relaciones comerciales,
en las relaciones tecnológicas, en las alianzas nuevas, en cómo se van a desplazar los poderes mundiales, hacia dónde se va a ir la malhada Unión Europea, qué van a hacer sus socios principales y sus socios secundarios, qué va a hacer el Reino Unido con un Brexit que pretendió transformarse en un tercero jugador para, digamos, tener acuerdos con China como potencia emergente y con Estados Unidos como su tradicional aliado. Sí. ¿Qué va a pasar con este Estados Unidos que no ha salido de la crisis política? Porque acá parece ser de que está John Biden, se olvidaron todos los analistas argentinos de decirnos qué pasó con la pobreza de Estados Unidos, qué pasó con la economía norteamericana, decíamos, y qué pasó con el conflicto interno político luego de la ocupación del Parlamento norteamericano por las bandas trumpistas. Y además las tensiones raciales, Carlos. Bueno, fuertes. Vamos diciendo esto. En lo que va del año, en Estados Unidos, han ocurrido 150 ataques, de esos ataques de entran personas armadas y atacan a un grupo de gente sin son ni ton, porque unos son latinos, porque otros son asiáticos, porque otros son negros, que por otros son rubios, etcétera, etcétera. Eso no ha variado, eso no ha variado. Lo único que ha logrado contener en este momento John Biden es la peste, porque ha logrado vacunar a 1/3 de la población. Cosa que podría haber hecho este hombre Donald Trump y que por su irracionalidad no se lo permitió. Pero todo lo demás sigue igual. Siguen perdiendo industrias, siguen perdiendo capacidad tecnológica. El país está atrasado logísticamente. Es un país que el que pueda visitarlo va a ver que las grandes rutas están funcionando, pero las secundarias son un desastre. Son como las rutas nuestras, llenas de baches, etcétera, etcétera. Y esto es significativo. Bueno, por eso decía, cuando se analiza geopolíticamente un escenario, hay que ver todos los contendientes. En este contendiente, hoy ha habido un hecho trascendental. Hoy ha hablado Vladimir Putin al Congreso de la Federación Rusa. Y como en los últimos tiempos hemos visto que se han venido tensionando las relaciones, Rusia ha apostado por más, creyendo los que incentivaban agresión a Rusia, que Rusia iba a reducirse, iba a achicarse, diríamos en términos futbolísticos. No, dijo, quien amenace intereses de seguridad de Rusia se arrepentirán. Esta es la línea roja que pone Moscú. Atención, atención. O sea, todos esos cascareos que hay de grupos nacionalistas, europeos, yanquis, el mismo Pentágono, algunas regiones del Medio Oriente que incentivaban todo ese tipo de conflictos, han encontrado un freno ya. Ahora está claramente limitada la situación. Bien, en este marco podemos analizar lo siguiente. Porque esto es más viejo que la historia de la humanidad. Lo que está hoy en día en lucha sigue siendo la misma lucha histórica de la humanidad. Es Asia, al que se le puede incluir parte de la península europea, porque Europa es una península de Asia, igual que el Medio Oriente, ¿no es cierto? En el que fue y se intentó permanentemente por los poderes o países marítimos cercarla, impedir que creciera y además tenerla permanentemente dividida, no enfrentada. Entonces, recuerden, la guerra fría... la guerra del opio, ¿no? La guerra del opio. Bueno, la guerra del opio fue justamente el momento de mayor humillación de China, cuando Inglaterra la controló y la dominó a través de 2 guerras del opio, que fue algo espantoso que este país aplicó a esa
milenario y cultural importante país. Eso hoy en día es imposible. Se hizo en su momento en la Guerra Fría, recuerden, todo un muro, el famoso muro, el muro que separaba la Europa oriental con la Europa occidental, los países como Turquía que taponaban, luego Irán en su momento también fue un tapón con la época del Shah de Persia, y también, por supuesto, la India, y por supuesto también Japón, Filipinas, Corea del Sur, forman toda una especie de cierre. ¿A quién? A Eurasia. A esa Eurasia que le llamamos así porque se incluye la Federación Rusa, que gran parte está en Asia, pero una muy buena parte también está en la Europa. Eso hoy es imposible. ¿Y por qué lo decimos que es imposible? Además, a pesar de todos estos escarceos que estamos viendo por estos días. Por algo muy importante. En su afán de cercarlos, de castigarlos, de causarle daño, tuvieron el efecto boomerang. Rusia y China se unificaron más. Se entrelazaron en muchas otras áreas que antes parecían imposibles. La teoría norteamericana e inglesa era que jamás se uniera China y Rusia. Bueno, lo lograron ellos, no lo lograron por una decisión china ni por una decisión rusa. La lograron por esta forma agresiva de entender el mundo que tienen, de prepotencia, de no diplomacia y de querer aplicarles a los que no respetan el 100% de sus decisiones, sanciones unilaterales, en algunos casos salvajes, como en algunos países del tercer mundo o de menores recursos. Carlos, estamos frente a un escenario, usted lo está describiendo, donde la potencia hegemónica que fue Estados Unidos está en decadencia en muchos aspectos, como referencia de la OTAN, ¿no? También Inglaterra incluido, es un subimperio en decadencia, ¿no? El hermanito fue el padre, pero ahora es el hermanito menor de Estados Unidos. Y bueno, ¿Cómo la describía Brzezinski? Recuerden que Brzezinski fue el mayor geopolítico del siglo XX de Estados Unidos, que fue el responsable, es un polaco nacionalizado norteamericano, una brillante figura, que fue el autor de llevar adelante el plan mediante el cual se destruyó la Unión Soviética. ¿Cómo describía Brzezinski al Reino Unido de la Gran Bretaña? Nuestra jubilada de privilegio. O sea, porque también tenemos que ir y leer a los autores importantes norteamericanos para entender muchas cosas. Lo que pasa es que acá después vienen esas informaciones totalmente tergiversadas, sesgadas, que falta la parte principal del libro, ¿no? Y entonces acá se toma, de acuerdo a las necesidades y urgencia que hay, ese cassette, y se lo repite, y se lo repite, y se lo repite, y eso no nos explica absolutamente nada de lo que está pasando. Pues bien, hoy en día, año 2021, ¿qué ocurre? China tiene firmada el mayor acuerdo comercial del mundo. ¿Con quiénes? Con sus vecinos asiáticos. Claro. O sea, y lo ha incluido en esa asociación a Japón, que han sido enemigos históricos, a Corea del Sur, lo ha incluido a Filipinas, pero también lo ha incluido a Australia, a Nueva Zelanda. Falta que se incorpore a ese gran mercado común asiático, India, y se cierra el mundo. Pero con lo que hay hoy en día, representa 1/3 de la población del mundo, representa el 30% del PBI del mundo y representa también los centros industriales tecnológicos más importantes del mundo. Porque el Silicon Valley ha quedado atrasado al lado del Silicon Valley que han fabricado los chinos. Por eso los chinos descollan en 5G y todavía los norteamericanos no logran tener empresas propias que se dediquen a eso. Claro. Cuando ya se está hablando del 6G. Claro, claro. La revolución de cuarta generación, que es
la que está hoy en día marchando, está a la cabeza China. A su vez, en esa revolución ha entrado fuertemente la Federación Rusa. Y lo hemos visto en estos tiempos. Fíjate que el triunfo de la ciencia y la tecnología farmacéutica rusa ha aplastado a todo el sistema occidental que ha intentado de toda forma desprestigiarla, de toda forma frenarla y de toda forma ningunearla. Y sin embargo, hoy en día, si hacen una encuesta en nuestro país y en numerosos otros países del mundo, el 80% de la gente quiere ponerse la Sputnik V. O sea, también hay un triunfo cultural. O sea, en este mundo que estamos describiendo, hay áreas. Unión Europea. La Unión Europea sin el Reino Unido. Reino Unido que con su Brexit se alejó creyendo hacer su juego propio y que hasta ahora va siendo un fracaso. Es más, numerosas empresas de capital que estaban asentadas en Londres se dirigen a Singapur, el nuevo foco financiero internacional fuera de Shanghái que está en China. O sea que si quería ser el foco para recolectar los grandes flujos de capital financiero, no va a ser Londres. Pero volvamos a la Europa. La Europa es una Europa de dos velocidades. La Europa de Francia, Alemania, el Benelux, y la Europa periférica, que en su momento los mismos europeos le llamaban cerdo, porque le decían pig, por las iniciales de los países, que es Portugal, Italia, Grecia, ¿no es cierto? Bueno, esos países son de segunda línea, están dependiendo totalmente del Banco Central Europeo, y para que tomemos en cuenta que, porque por acá los cantos de sirena de un tratado de libre comercio con Europa siguen estando vigentes, los países europeos, gracias a la bendita pandemia, se habían reunido el año pasado ¿para qué? Para hacer un flujo de dinero de ayudas, recuerden, a todos sus socios comunitarios. En su momento se habló de cifras siderales que se iban a invertir de la Unión Europea en sus distintos socios. ¿Pero qué pasó? No pasó absolutamente nada, porque se fueron reduciendo esas cifras y hoy en día esas cifras están reducidas a muy mínimas dineros, pero que vienen acompañados de que para el préstamo tiene que haber achiques del presupuesto de las naciones que van a recibir ese dinero. O sea, esa es la Europa de hoy. Esa Europa a su vez tiene serios problemas porque sus sociedades están a su vez también fuertemente tironeadas. Claro. Fuertemente tironeadas. Europa en la práctica, como entidad en sí, no tiene política exterior. Puede tener alguna política exterior Alemania, puede tener política exterior Francia, Holanda o España. Pero como conjunto hemos observado que no tiene una política exterior coherente. Lo único que sabe hacer es acompañar los dictados de Washington cuando Washington toma alguna resolución, pero cada vez se les pone más complicado. Ejemplo, el principal país de Europa hoy en día y desde hace mucho tiempo es la República Federal de Alemania. Es el motor económico, es el que maneja el Banco Central Europeo, por lo tanto los tiene a todos perfectamente del cuello financiero. Bueno, a partir de allí, Alemania se encuentra en una disyuntiva. Volver a su tradición política histórica de expandirse hacia el este, o sea, aliarse fuertemente con la Federación Rusa, no con países cuatro de copa, como le llamamos, que vendría a ser Polonia, Ucrania y todo lo demás. Vamos a hablar en serio. Las potencias se acoplan entre potencias, no con paisitos. Bien, tiene esa posibilidad.
Estados Unidos, es más, la ha puesto en una situación de mayor conflictividad. ¿Por qué? No sé si tu audiencia sabrá, pero está construyéndose en la actualidad, y faltando 50 kilómetros, el segundo gasoducto, el Stream Nord 2, que va desde Rusia por el mar Báltico hacia Alemania. Cuando entre esa producción, Estados Unidos no va a poder hacer absolutamente nada, porque ellos quieren vender su gas, producto del fracking que tienen en Estados Unidos, pero como esto va a venir mucho más rápido y mucho más barato, a Alemania le interesa más eso. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Y ha aplicado sanciones a las empresas que están construyendo el gasoducto. Igualmente, ayer, por ejemplo, la canciller alemana, la señora Merkel, que está a punto de retirarse ya después de casi 20 años en el gobierno, ha dicho que el gasoducto no se suspende. El gasoducto es una parte estratégica de Alemania y, por supuesto, que detrás de ella está todo el sistema industrial tecnológico alemán, porque ellos saben que es una necesidad. Las sanciones que le obligaron a aplicar a Alemania junto con toda la Unión Europea a Rusia le causó una pérdida de casi el 25% de los negocios. O sea, ¿dónde está la reciprocidad norteamericana para cubrir esa pérdida del 25% de los negocios de alemanes en Rusia? Cero. ¿En qué pueden apoyar Estados Unidos a estos países económicamente para poder desarrollarse? Cero. Si tienen una crisis económica interna, primero van a arreglar su situación nacional. Por otro lado, está el segundo gran proyecto mundial, Carlos, político. Te proponemos hacer una breve pausa y ingresamos precisamente hablando de este segundo proyecto que me imagino que tiene que ver con China también, para analizar también después el contexto, además del contexto, el papel, el rol y los desafíos de la República Argentina, en definitiva, que es lo que nos interesa. Ya venimos.